equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Permanentemente nos preguntan sobre esos temas extraños, sobre para muchos el más allá. ¿Existe la vida después de la muerte? Hay miles de teorías, pero hay gente que ha podido tener la capacidad de saber desde ese lugar reconocido, además en España, hoy primera vez en Colombia, acaba de llegar esta noche y mañana va a trabajar aquí, lo tenemos, como diría, recién desempacado, la primera vez que está en Colombia. La primera vez, sí. Se llama Mikel Lizarralde, él es guipuzcoano, es del País Vasco para los que estamos aquí en Colombia, Guipúzcoa, allá de Euskadi, sería el nombre técnico del lugar. Ellos hablan euskera. Y nosotros aquí en Colombia castellano, pero también hablan castellano, por supuesto. Nacido entonces en España, considerado como el medium más reconocido contemporáneo del momento. Tiene una visión sobre la vida y sobre la muerte, que es el tema que nos interesa. Hay muchos temores sobre la muerte. Los que estamos a este lado la vemos como una pérdida. Los que están desde ese lado ven otro estilo de vida. Y alguien que trabaja en este tema, que es reconocido, que desde niño pueden ver en toda su información, Mikel Lizarralde, les recuerdo el nombre, que ha entregado a la humanidad este tipo de experiencias. Y nos han preguntado y tuvimos el gusto de contactarlo y aquí lo tenemos. Mikel, buenas noches. Buenas noches, encantadísimo de estar aquí, un placer, y con esta introducción es una maravilla, ¿eh? Bueno, ¿y esto qué es la muerte para Mikel? Y ahora nos cuenta qué es lo que hace, porque se dedica precisamente a acompañar a personas que le tienen miedo a la muerte, que es la mitad de la humanidad o más. Ya, sí. En realidad la muerte no es más que una transición, ¿no? Cuando lo miramos desde este punto de vista y muchas veces desde esta visión terrenal y muchas veces sin saber muy bien o con poca noción de lo que después realmente hay, le tenemos miedo y tenemos miedo a la pérdida. Y es verdad que nunca del todo se recupera la pérdida física de alguien, pero cuando tú sabes que no mueres, que sigues viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que la vida sigue, que existe, pues todo cambia, ¿no? Tu vida cambia, tu vida cobra otro sentido, se te va el miedo a morir, afrontas la vida de otra manera, ¿no? Y yo creo que además, si todos los políticos de hoy en día supieran que no morimos y que cuando morimos después tenemos que afrontar lo que hemos hecho en la vida. Esa última parte interesante. Bueno, no habría guerras y no habría todos estos escándalos que hay ahora, pero en realidad es una continuación de nuestra existencia. Cuando nosotros venimos a esta tierra, y voy a decir una cosa que puede resultar chocante, no tenemos un alma. Somos un alma. Bueno, eso ya, sí, somos un alma. Entonces. Somos un alma. Y entonces elegimos un traje, que en este caso es Mikel o es otra persona, que nos va a ayudar este traje, esta persona carnal, a realizar una misión aquí en la Tierra. Pero mi esencia no es este caparazón, mi esencia es mi alma. Y mi esencia va a seguir evolucionando, creciendo, transformándose, cambiando, viviendo y comunicándose en el más allá, que realmente el más allá es el más acá. Es como lo que está pasando ahorita, que estamos en la radio, estamos al otro lado, hay personas que nos escuchan, que tienen la capacidad de saber qué está pasando, pero si no tienen la emisora prendida, no pueden enterarse. Y a veces viene el viento y te mueve ahí te mete ruido. Sí, pero ¿cómo hizo Mikel para tener esa emisora? ¿Cómo pudo conectarse en esa frecuencia? Porque al fin y al cabo son frecuencias. Sí. Bueno, yo desde niño he sido muy perceptivo, muy sensible. Tenía mucha imaginación, muchos amigos imaginarios, o eso es lo que la familia me decía, ¿no? Y vengo de una familia muy católica, apostólica, cristiana, me han educado en la fe cristiana, y entonces cuando Mikel decía cosas que después ocurrían, o cuando yo podía describir a familiares que habían muerto, que yo no había conocido, ocurría un silencio en mi casa. Mis padres tenían mucho miedo, nunca me dijeron que lo que yo hacía era malo o que era del diablo, aunque a veces lo pensaban, pero desde el amor me intentaron a ayudar a llevar este don, ¿no? Como ellos lo sabían, a través de la oración y a través de pasar mucho tiempo en silencio. Es verdad que cuando vas cogiendo, teniendo más edad y teniendo más conciencia, empiezas a darte cuenta, que en mi caso fue hace los 12 años, que no todo el mundo es como tú.
que cuando vas al instituto y empiezas a decir ciertas cosas, y nosotros nos mudamos de casa con 11 años, y ahí es cuando yo caí de un guindo y vi la cruda realidad, que los demás no perciben, no sienten igual que yo. Y pasé por un proceso de quererlo anular, de quererlo cerrar, de querer ser por como ser todos anormal, los demás. entre comillas, obviamente. Volver a ser normal, ¿no? Pero no pude, porque el don estaba ahí, el don salió, y aprendí que cuando estás en silencio, y aprendí que cuando dejas de estar rodeado de gente y de todo lo externo y miras un poco adentro, pues esa voz cada vez se hace más fuerte, ¿no? Y que esa voz viene y se manifiesta de diferentes maneras, a través de diferentes modalidades, dependiendo la persona o la situación con la que estás interactuando. Pero no fue hasta más mayor, hasta que tuve 23 o 24 años, cuando realmente entendí qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y porque había mucho desconocimiento en mi pueblo natal, que vengo de un pueblo de 6.000 habitantes, hay una mujer, una vidente muy famosa, muy conocida, que encuentra a personas desaparecidas en la montaña o en accidentes. Y mi madre siempre me decía, ¿no?, que me iba a llevar con Marijose para que Marijose me entrenara, pero nunca me llevó. Y esa es la única referencia que tenía. Y aprendí a que era el idioma de mis padres, de rézale a la Virgen, deja de decir cosas raras, rézale a la Virgen y la Virgen lo arreglará. Entonces yo aprendí que en ese silencio es cuando realmente, en esa oración, realmente podía escuchar esa voz. Y esa voz realmente se fue haciendo más grande. Yo creo que una de las primeras experiencias que realmente me marcó, y es cuando empecé a intentar pues rechazar esto, fue hacia los 11 años, justo un poquito antes de mudarnos. A los 11 años, pero vamos a hacer un pequeño corte, sí, y seguimos para saber qué pasó a los 11 años en la vida de Mikel Lizarralde. Es medium. Son temas que a la mayoría de personas o les asustan o le motivan, no son indiferentes. El tema de la muerte, lo que sí sé es que los pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte, SM, que se diagnostican, y hay más de 15.000 casos documentados, se les quita el temor. Él nos está contando sus experiencias. Seguimos con Mikel Lizarralde en un momento en Sanamente, Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nacido en España, considerado el mejor medio contemporáneo aquí en Colombia, recién desempacado del avión en Sanamente de Caracol Radio. Mañana y el fin de semana va a estar trabajando en Bogotá. No tenemos un alma, somos alma, nos ha dicho. Él nació con un don que lo fue descubriendo como algo patológico en teoría a los 12 años, porque los demás no eran como él quería ser como los demás, no pudo dejarlo, a los 23 lo desarrolla y hoy, unos añitos más adelante, se vuelve su estilo de vida. A los 11 años, ¿qué pasó, Mikel? Pues a los 11 años estaba yo de campamento, de fin de semana, de campamento con el colegio, y en mitad de la noche me desperté. Un frío intenso y una figura me despertó. Y en mi saco de dormir vi que delante de mí se formaba una figura de un hombre que cada vez se iba haciendo más nítida y más grande, y es un familiar mío que se llamaba Juanito, que me dijo que tenía cáncer, estaba hospitalizado, pero yo no lo sabía. Yo no sabía la gravedad de su situación, y me dijo, esto era la noche del sábado al domingo, ¿no? Y me dijo, el lunes me voy a morir. Entonces, y tenía yo en el estómago una sensación, una necesidad de hacer saber a todo el mundo que esto había ocurrido. Con lo cual, en cuanto llegué a mi casa el domingo, a mis hermanos, a mis padres, a todos y cada uno de ellos les dije, porque esa sensación no se me iba, de, oye, ir a ver a Juanito al hospital porque mañana va a morir. No me hicieron mucho caso, pero claro, al día siguiente a las 10 de la mañana llamó el hijo para notificarnos que había muerto, ¿no? Entonces, mis padres no sabían qué hacer, no sabían cómo consolarme. Yo decía que esa muerte había ocurrido porque lo había dicho, que si me hubiera callado no hubiera ocurrido. Culpa. Y sí, y fue un poco traumático. Y tuve un par de situaciones muy parecidas de personas muy, muy, muy allegadas, ¿no?
Y yo creo que uno de mis trabajos, una de mis labores es precisamente intentar desmitificar ese campo, intentar que las personas no le tengan miedo a ese otro mundo, porque en realidad los espíritus lo que quieren es hacernos saber que no han muerto, que siguen cuidándonos. Eso sí, no pueden interferir en nuestra vida, pero siguen cuidándonos, guiándonos, y que lo hacen desde un amor incondicional que desde la parte humana, desde el pensamiento humano, yo creo que nosotros difícilmente podemos eso entender, ¿no? Y esa es mi labor, intentar hacerle a las personas entender por qué vamos a tener miedo de tu madre, de tu padre, si son tu familia. Y que no nos van a... Aquí decimos Claro. en Colombia que nos van a jalar las patas. Aquí No. se dice popularmente. Y entonces, Cuando ¡ay, es- que no se me no. aparezca! Por favor, que me jala las patas. No, cuando es tu hora, es tu hora. Y cuando no es tu hora, no es tu hora, desde luego. Sí, bueno, pero estamos hablando de los que están allá, pero Sí. bueno, hay muchas teorías. Usted estuvo en el catolicismo, yo no quiero entrar en ese tipo de discusiones, pero por ejemplo, los que atentan contra su propia vida, los suicidas, ¿qué pasa? Eso nos llevaría varias horas de charla. Hay diversos casos, pero yo siempre digo que el mundo espiritual es un mundo de amor y de un amor incondicional que no podemos entender nosotros, ¿no? Desde nuestro limitado entendimiento. Y es un mundo de compasión. Yo creo que los seres humanos tenemos muy poca compasión con los familiares de aquellos que se han suicidado y con los suicidas. Depende cada caso es diferente. Supuestamente la teoría dice que cuando uno comete suicidio es una abominación y no va a ir a la luz hasta que llegue la hora en la que en el contrato de alma figuraba que iba a irse a la luz, ¿no? Si en tu contrato ponía que ibas a vivir más de 80 y tú cometes suicidio con 15 años, supuestamente no vas a ir a la luz hasta que llegue esa edad. Pero se nos olvida que todo el mundo tiene el derecho a la redención y que el perdón divino es un regalo del universo y no es el copyright de ninguna religión, sino que es nuestro derecho divino y que ellos también tienen sus guías, tienen su ayuda, tienen sus familiares, desde aquí también se les puede ayudar. Entonces, desde la compasión, desde el amor incondicional, he visto muchísimas excepciones de suicidas que han tardado más en ir a la luz, pero han ido a la luz. Es verdad que a veces pueden quedarse más tiempo enganchados, digamos, a esta tierra. Bueno, tengo que explicar, ¿no? Que cuando uno muere, al principio... Sí, yo iba a preguntar a dónde nos vamos, dónde estamos, dónde está mi papá, por ejemplo, claro, las personas que estamos se han cerca ido. de la tierra, estamos cerca de donde está nuestro cuerpo, pero el suicida le va a costar más desprenderse de esto. ¿Por qué? Porque muere con unas emociones muy pesadas, muy fuertes, que aún le amarran, vamos a decir así, a este plano, ¿no? Entonces requiere ayuda extra y no ven a dónde tienen que ir, ven el lugar que han dejado atrás. Entonces eso puede hacer que sea más difícil para ellos el ir a la luz, pero nadie se queda enganchado en ningún lugar intermedio. No existe esas llamas incandescentes que arden por secula seculorum. El infierno o el cielo son estados de la mente, que las personas lo podemos crear y podemos hacer nuestra vida más fácil o más difícil, pero nadie se queda ahí en ese estadio por siempre, ¿no? Es verdad que los suicidas, dependiendo de cuándo han cometido el suicidio, cómo ha sido y sobre todo la carga emocional que tenían cuando lo realizaron, pues eso puede hacer que su transición sea diferente. Pero todo el mundo tiene ayuda desde el otro lado y todo el mundo tiene el derecho a ese perdón divino. No somos... Y cuando alguien comete un suicidio, se nos olvida que puede estar siendo parte de un plan que no entendemos y que puede estar realizando una misión que ha elegido para que otro no lo tenga que vivir, también como si fuera un chivo expiatorio de un plan más grande. Entonces, yo creo que tenemos demasiada culpa y demasiado señalar con el dedo y poca compasión, poco amor hacia esas personas que en realidad son víctimas de la droga, víctimas de un problema psicológico
o simplemente no han podido adecuarse a una situación que les superaba, ¿no? No, y Miquel además trabaja con personas y cada caso y cada persona y cada proceso debe ser completamente diferente. Tiene además una experiencia que la han documentado allá en España de diferentes maneras y que la vive. ¿Cómo son esas percepciones suyas? ¿Cómo llega a darse cuenta? ¿Se lo puede traducir? Del otro mundo. Del otro mundo. Si es que le ponemos otro mundo porque sigue siendo este. Sí, sigue siendo como una extensión de este. Es como si yo estoy en esta habitación, pero esta habitación tiene ventanas, tiene un gran mirador, pero el mirador se extiende hacia afuera, ¿no? Y según lo voy pisando se va extendiendo más y más. Es como que con mi pensamiento, con mi intención, yo creo mi realidad. El otro mundo es un mundo no es tangible como esta mesa, no es tangible como la materia, pero es un mundo real. Entonces, desde el otro lado, las comunicaciones son reales. Cuando alguien dice que es medium, significa que puede ver espíritus, que puede escuchar espíritus y que la información que da es verificable. No es algo que quizás que pienso que pueda ser, que me imagino que podría llegar, no, sino que cuando te habla un espíritu lo oyes más nítido que esta radio, ¿no? Entonces es una percepción, es una percepción física. Cuando un espíritu se comunica, lo vas a sentir en tu cuerpo, vas a sentir cosquilleos en la piel, vas a sentir emociones que afloran, sensaciones. Muchas veces vas a sentir en tu cuerpo la forma en la que ellos murieron y o vas a ver imágenes o vas a sentir y saber palabras que entiendes al momento. Es una comunicación que funciona en varias vías a la vez. Es difícil explicar, pero es como si fuera un caleidoscopio que está ocurriendo dentro y alrededor de ti al unísono. Bien, vamos a hacer un pequeño corte con Miquel Lizarralde aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, algo excepcional. Generalmente hablamos con médicos, con terapeutas, en el sentido de que han estudiado. Y en este caso estamos hablando con alguien que ha vivenciado. Es una experiencia de vida que le ha llevado a desarrollar esas condiciones, dones, como lo podríamos utilizar para el servicio de otros, para que otros entiendan la trascendencia de la vida más allá de este plano material, para que existe otro mundo en este mundo, otro mundo de realidad tan tangible para él, tan intangible para nosotros, tan evidente desde la experiencia, que le permite corroborarlo a través de hechos y sobre todo ayudar a las personas a desmitificar la muerte como una experiencia en donde dejamos de existir y a tener un lazo de esperanza, de contacto con otros. También a recibir mensajes. Bueno, yo no sé cómo funciona todos esos intrínculos, si siempre están los teléfonos disponibles al otro lado, el Wi-Fi se puede comunicar, o eso está cerrado, eso ahí, no, hoy estoy ocupado, hoy no quiero hablar. Puede ser. Me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado que la persona aquí en la tierra diga, no, yo no quiero hablar con mi padre, que se marche. O que el espíritu que tú quieres que venga no viene. Tenemos que entender que la persona muere con su conciencia, muere con su personalidad, muere con su carácter, con su forma de ser y después también sigue creciendo. No porque haya muerto, de repente saben todo y eran unos santos y todo es divino e idílico, ¿no? Siguen siendo ellos, con sus virtudes y sus defectos, y también lo tienen después que trabajar. Y cuando uno se comunica lo hace desde allí, pero tenemos que saber que ellos están en ese proceso. Normalmente, si ha habido una unión de amor o una unión biológica, esa comunicación se dará, pero normalmente el que viene no es aquel que yo quiero que venga, sino que viene el que más necesidad tiene de venir. A veces viene el bisabuelo que escondió un secreto, o aquel que hizo, yo qué sé, que no se sabe incluso en el árbol genealógico y que después se puede corroborar, pero no siempre viene el primero, el que yo quiero, porque ellos tienen la necesidad de comunicar algo y eso va a ser lo primero que va a ocurrir, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que tienen más familia y tienen más cosas que hacer. O sea que puede ser que en el momento que yo quiera no venga. No es como una operadora que tú dices, oye, ponme con la 301.
Quizá es más como antiguamente, ¿no? Antiguamente, que no había móviles, no había celulares, llamabas a una casa. No es directo, claro. Eso, para hablar con tu amigo y te cogía la abuela. ¿Qué? ¿Qué dices? No te lo oigo. entiendo. A ver, hija, ponte que aquí hay... Y se ponía la hija. Ah, que sí. Y al final el otro. Y el hermano pequeño cogía el teléfono y te tomaba el pelo y tal. Y al final agarraba el teléfono tu amigo, ¿no? A veces es así. Llamas a un lugar donde te va a responder el que más necesidad tiene de hacerte saber algo que le va a ayudar a él o a ese espíritu y te va a ayudar a ti. Normalmente, si ha habido una conexión de amor o si ha habido una relación de amor afectiva, va a venir ese espíritu y se va a hacer saber, se va a hacer notar, y te va a hacer saber que está ahí, pero no siempre. O no siempre el primero, ¿no? A veces hay que indagar un poco más. ¿Cómo te va a hacer saber que está ahí? Como si fuera viento que se mueve alrededor de ti, como si fueran telas de araña que te acarician la cara. La electricidad les encanta, las ondas de radio les encantan, ¿eh? Pueden manipular muy fácil esos sistemas, entonces pueden hacer que las luces se enciendan, se apaguen, que la televisión se encienda, se apague el volumen. Eso le da susto a cualquier persona. Claro. Aquí Paola está ya que se sube al techo. No, pero cuando te pases, porque le ha pasado seguramente, pero cuando te pase eso, Paola, o a quien le pase, invitarles, decir, oye, ¿quién eres? Oye, bienvenido, sé que estás aquí, gracias por estar aquí. No me des estos sustos con la radio, háblame de una manera en la que yo te pueda comprender, ¿no? Porque lo que hacemos es escondernos bajo las sábanas, decir qué miedo, y se queda ahí. Pero a veces los olores de los perfumes. Olores, sí, eso es otra de las describen cosas. mucho los pacientes. Sí, olores, sensaciones físicas, emocionales y sensaciones como de bienestar, de amplitud, de ligereza, de expansión. Sí. Bueno, ¿y qué pueden hacer ellos por nosotros y qué podemos hacer nosotros por ellos? ¿Qué pueden hacer ellos por nosotros? Todo menos interferir en nuestro libre albedrío. Una de las maravillas de venir a esta tierra es que tenemos libre albedrío, aunque cada vez menos en este mundo moderno con tanta política y tanta exopolítica, ¿no? Sí. Pero ese es un don que tenemos, un regalo con lo que venimos aquí en la tierra. Y entonces nos pueden en todo momento, desde el amor, guiar y ayudarnos a tener una vida que vaya acorde con nuestra misión de alma, a poder entender y conseguir culminar esa misión de alma y, en una palabra, a ser felices, a conseguir la compleción, el ser un ser completo. ¿Y nosotros qué podemos hacer para ellos? Estar felices, porque cuando estamos felices ellos están más felices. Cuando estamos llorando como alma en pena de por qué te fuiste, por qué me dejaste, no le estamos ayudando. Ellos quieren vernos feliz. Nuestra vibración de felicidad les ayuda a elevarse más y podemos simplemente orar, mandarles sin ninguna atadura, sin ningún plan B, todo el amor y toda la libertad del mundo, y de vez en cuando ponerle una velita, ponerle un incensito, decirle una oración, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero tenemos que saber que son personas que siguen teniendo su carácter y su personalidad, que es verdad que cuando pasa el tiempo en la tierra se van como afinando, ¿no? Como sí, que van aprendiendo. Son como joyas que se van puliendo. Sí, eso es, exactamente, pero no desaparece su personalidad nunca. Supuestamente el clan de alma, que no es necesariamente el clan de tu familia biológica, o no solamente, evoluciona junta. Entonces te van a esperar a que tú también hagas tu transición para luego desde allí ir evolucionando y continuar este camino como almas y grupo de almas. Bueno, y usted ve otras cosas y le cuentan otras cosas. ¿Cómo ve el futuro de la humanidad? Ya que usted habla ahorita de la exopolítica y todas estas cosas contrarias a la libertad humana. Ya, estamos destruyendo el planeta y muchas cosas más. Estamos en un mundo loco donde además ya las noticias ya no nos afectan. Ya enciendes la tele o escuchas en la radio una bomba más, 800 muertos más, y es como que ya tengo la piel como curtida y ya como que no me afecta. Entonces yo creo que ahí, cuando ya ocurre eso, es que hay un grave problema con la humanidad,
Pensamos que no estamos conectados, y ya la ciencia está demostrando además que todos estamos conectados, que todos somos uno y que lo que hagas a ti te afecta al otro y que lo que le hagas al otro te afecta a ti, ¿no? Entonces yo rezo mucho, todas las noches rezo, desde que tengo uso de razón. No rezo como lo hacía antes, ahora lo hago a mi manera, pero una de las oraciones que incluyo siempre es por la humanidad y otras siempre por los líderes mundiales, para que los líderes mundiales les importe la humanidad, porque en este momento hay algunos que están intentando hacer cambios, ¿no? Pero a la mayoría les importan otras cosas y no la humanidad. Y solamente cuando la humanidad entienda que no vivimos en el aquí y en el ahora, que somos más grandes que mi casa, mi coche, mi dinero, y que todos somos hermanos y hermanas, solamente entonces podremos realmente crecer como raza y como planeta y como seres humanos. Pero hay esperanza. Yo creo en las personas buenas y yo creo en los cambios que pueden hacerse gracias a la suma de muchas personas buenas, y creo que aún hay esperanza. Pero yo no tengo televisión, yo di de baja tengo el aparato, pero no tengo antena. Sí. Di de baja el canal satélite digital por cable. Tengo Netflix que a veces veo, pero poco porque tengo poco tiempo. Pero no veo la televisión porque es como si fuera una droga, como el burundanga de la modernidad, que nos quieren atontar y nos quieren hacer creer que esa es la verdad. Pero ¿quién elige esas noticias? ¿Con qué objetivos eligen esas noticias? Porque una noticia en Bogotá, en Madrid, en Sudáfrica es la misma, ¿no? Y además ya no nos afecta, y eso es grave. Yo cuando sí tenía la tele, y eso lo animo a que los oyentes lo hagan, y veía una catástrofe o veía una guerra en la que había no sé cuántos muertos, con esta aparatología moderna que hay ahora podemos pausar, y si no lo puedes pausar, sacas una fotografía con tu celular y mandas luz y mandas oraciones a esa situación para que se solucione, ¿no? Y muchas luces pequeñitas, por muy pequeñitas que sean, ya no hay oscuridad total. Y muchas luces unidas podemos hacer un gran cambio. Entonces, la única solución para la humanidad, desde mi punto de vista, eso sí, es unirse desde el amor y alejarse de todos estos control, ¿no?, que hay en la política y en las teles y en las películas y en todo lo que nos rodea. Ser conscientes, ¿no? Porque vivimos como inmunes a todo eso y nos creemos que esa es la realidad, y la mente crea lo que cree, eso lo sabemos. Entonces quizá necesitamos volver a la antigüedad, volver al campo, volver a arar, volver a estar con los animales, levantarnos con el amanecer, acostarnos con el anochecer y vivir una vida más en sintonía con la tierra, que es donde está la sabiduría. Con respeto. Eso es. Y bueno, cuando les mandamos mensajes a las personas que se han ido, a nuestros familiares, cuando les hablamos desde el interior, hasta cuando la gente les escribe cartas en rituales, ellos reciben esas informaciones. Claro que sí. Es la intención. Ellos no nos ven así nítidamente como ahora, ellos nos perciben sobre todo como energía. El lenguaje del corazón. Sí, entonces cuando tú piensas en ellos, cuando tú sientes algo o estás escribiendo y estás llorando y hay una emoción, esa emoción la reciben. Y yo siempre digo que ellos tienen una tecnología que nosotros no. Tienen un Skype que funciona a través del sentimiento, ¿no? Y se activa. Y a la velocidad del pensamiento pueden estar al lado nuestro. Y no están al lado nuestro porque no están en la luz. Precisamente son los que están en la luz los que tienen la capacidad de estar al lado nuestro y de comunicarse con nosotros. Y reciben esos pensamientos con la idea, el corazón, el amor. Entonces, eso es una práctica que podemos hacer e incorporarla en nuestro día a día, de llamarlos, lo que has dicho tú, de escribir una carta y de dejarla así, puesta en un lugar con las letras hacia arriba, lo reciben, lo pueden leer. Y además, si pides al universo, si pides a los espíritus que te den señales y que te confirmen que han recibido el mensaje, recibirás estas señales. A veces con músicas, con muchas cosas. Sí, hay que decir que lo voy a recibir de manera que lo pueda entender. Eso sí, cuando ya tenemos la confirmación,
no escondernos bajo las sábanas. Sí, pues ser responsables. Si preguntas, se le darán respuestas. Eso Bien, es. se nos acaba el programa. Miquel va a estar aquí mañana y pasado mañana para que tengamos información. Sí. Miquel tiene el teléfono de donde va a estar. Venga, lo buscamos en algún lugar. Hay que buscarlo. Sí, yo. Bueno, el email lo sé de memoria. Bueno. Akasha Despertar Espiritual. Akasha, sí. Es con K y con SH, eso es. Akasha Despertar Espiritual, outlook@outlook.com. Sí. Y el teléfono es el 318-5301-634. Lo repito. Sí. 318-5301-634. Eso es aquí en la ciudad de Bogotá. Eso es. Déjenlo dormir que acaba de llegar. Ahora ya es la medianoche, en un momentico, en unos 15 minutos. Y aquí lo que necesitamos es permitirle que él descanse. 318-5301-634, ciudad de Bogotá. Y mañana va a estar, y el fin de semana va a enseñar, va a dar una conferencia y contarle a los interesados. Hay muchos que estos temas les horrorizan, a otros les generan incredulidad, pero a otros les tocan el corazón y les permiten ver con naturalidad que la vida continúa. Miquel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y un lujo haber estado. Gracias por invitarme aquí a vuestra casa. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Si alguien tiene interés en el tema de nuestro invitado anterior, Miquel Lizarralde, ustedes pueden llamar mañana 318-530-1634, 318-530-1634. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.